Hola, yo soy Luis Daniel León y en este video vamos a continuar con lineamientos epistemológicos de la astrología. En un capítulo anterior definimos las dignidades esenciales de los planetas bajo funciones senoidales y comenzamos primero por la dupla Júpiter-Saturno, en la cual definimos que las dignidades esenciales de estos dos planetas se definían por las resonancias que presentan, y son resonancias que son incompletas o que son imperfectas, y que esta es una resonancia que es por cada 5 vueltas que da Júpiter alrededor del Sol, Saturno da 2 vueltas. Y esta resonancia nos generaba una característica fundamental, y es que como lo vemos acá en esta gráfica, nos determinaba que Júpiter es señor de los signos de agua y de fuego, y Saturno de lo contrario, que es de la tierra y el aire. Y habíamos visto que había una forma de demostrar este problema, y era analizando cómo se comportaban las precipitaciones anuales de los trópicos de la Tierra, ¿sí? Entonces, a la conclusión a la que se había llegado es que esto solamente se puede analizar en el ecuador terrestre, y en particular en Bogotá se nos da un ajuste muy bueno de este problema. Y como vemos, en particular en Bogotá, durante un periodo de 40 años, lo que encontramos es que Júpiter sí parece tener dignidad en estos signos y contradignidad en los signos de tierra y en aire, en particular en Géminis y en Acuario. Esto, como ustedes pueden ver, se aproxima a una función senoidal, en donde tiene su primer crecimiento en agua y llega a su óptimo en fuego, y comienza a caerse en tierra y llega a su mínimo en el aire, es decir, su detrimento o su exilio. Y de acuerdo con estas investigaciones que habían hecho los antiguos, se definió puntualmente que la triplicidad óptima de Júpiter es el fuego, y en particular, como lo definí en lineamientos epistemológicos de la astrología 7, tenía su dignidad en Sagitario, ¿sí? Y tenía una dignidad creciente o una exaltación en los signos de agua, en particular en Cáncer y en Escorpio, que son zonas de una fertilidad muy alta, donde Júpiter tiene su primer momento de acumulación, y todo lo contrario ocurre en tierra, en particular en Virgo y en Capricornio, que son su caída, es decir, donde va perdiendo cada vez más poder, y que son signos que controlan Urano, propiamente los de tierra, y Saturno, que controla los de aire, ¿sí? Que son Géminis, Libra y Acuario. Sin embargo, habíamos visto que este problema de las resonancias entre Júpiter y Saturno se cumplía porque estos planetas tienen una órbita que es casi igual a la de un círculo. Entonces, esto nos implica que sí podría llegar a construirse una función senoidal, en la cual los planetas tuvieran una característica de acuerdo a sus dignidades, y en un plano podría llegar a decirse que esto es aproximadamente igual al coseno de 3x para el caso de Júpiter, y el menos coseno de 3x para el caso de Saturno. Y esto ya nos daría una explicación definitiva de ese problema, porque, reitero, esto es aproximadamente igual a un círculo. Y
en lineamientos epistemológicos de la astrología 5 se hizo un análisis muy profundo sobre qué implicaciones tenía Urano como factor de pivotaje, es decir, de neutralidad, en el cual se determinó que él presentaba resonancias incompletas con todos los planetas, pero en particular con Saturno presentaba la resonancia más difusa o la más incompleta, ¿sí? Presenta una resonancia de 3-1 con Plutón, de 2-1 con Neptuno, de 7-1 con Júpiter, pero con Saturno es de 32-7, es decir, esta resonancia es muy difusa, lo que nos da explicación de que Saturno es un planeta muy rígido al diálogo, que le cuesta razonar, que es estructural, mientras Júpiter sí es capaz de entender el diálogo de Neptuno y de Plutón y es capaz de expandir sus conocimientos o de no ser rígido en sus posturas. Y esto ya nos terminaba de dar soporte de que Júpiter es un planeta que no solamente es caliente en su definición de calor, ¿sí?, por estar más cerca del Sol, sino que es un planeta expansivo, es un planeta que expande el calor, y esto nos garantizaba en unas gráficas que Júpiter y Urano en suma definen el concepto del fenómeno del niño, mientras que Urano y Saturno definían el concepto del fenómeno de la niña. ¿Por qué? Porque Saturno, al ser mucho más rígido en su diálogo y al estar más lejos del Sol, él tiene tendencia con Urano a disminuir la temperatura del océano de la Tierra, mientras que Júpiter hace lo contrario. Y esto nos da prueba de que Urano es un factor de pivotaje neutro y que puede jugarse en cualquier dirección su comportamiento, y por lo tanto es un astro que nos da la libertad para hacer lo que queramos en este mundo. Es decir, nosotros los seres humanos somos libres para tomar decisiones, y que Urano, cuando tiene efectos, son efectos que se manifiestan de forma totalmente inesperada, y que en sí el futuro o cualquier cuestión no están definidos, no están escritos, porque se están definiendo en el tiempo presente, que es puntualmente la información que maneja Urano como ese arquetipo de información y etcétera. Lo que nos falta por resolver en este problema es qué es lo que ocurre con Neptuno y con Plutón. Y aquí ocurren dos cosas. Primero, Neptuno y Plutón tienen un diálogo, y este diálogo es un diálogo que es, podría decirse, dentro del problema de las resonancias, es un diálogo perfecto. Es decir, es un diálogo que es exactamente opuesto entre las dos partes. Y en este caso puntual de Neptuno, este planeta, en las situaciones del clima, ya lo miraremos más adelante para terminar de darle soporte al problema, también se comporta como pivote neutro en la situación de la variación de la temperatura del océano, porque Neptuno, como está definido en las investigaciones y en las definiciones astronómicas internacionales, Neptuno es un planeta porque tiene el suficiente tamaño para desviar todos los objetos de su órbita o hacerlos parte de él, ¿sí? Mientras que Plutón no tiene el suficiente tamaño para este tipo de fenómenos, y es porque Neptuno, al ser un planeta lo suficientemente grande, y es más, al ser casi igual de grande a Urano, en particular para el tema de los océanos, el tema de la temperatura del océano de la Tierra, nos da unas características que pueden ayudarnos a contribuir
a incrementar los efectos que ya venían dándose con Urano y Saturno en el caso del fenómeno de la niña, o de Urano y Júpiter para el caso del niño, ¿sí? Es ahí donde Neptuno también puede comportarse como un factor de pivotaje única y exclusivamente para el tema que corresponde a la variación de la temperatura de los océanos de la Tierra. Plutón no tiene relación con este tipo de fenómenos, pero sí tiene implicaciones en fenómenos mucho más complejos, que son los fenómenos telúricos o los que corresponden a los cambios en volcanes, terremotos y el movimiento de placas tectónicas, y esto ya es un problema que se manifiesta con Plutón y Urano y Marte, que esto ya posteriormente será analizado, pero esto ya vendrá en un capítulo posterior. Por ahora, con Neptuno como pivote neutro, omitiendo a Plutón en este caso, nos puede servir como pivote neutro para terminar de darle soporte a lo que puedan hacer en testimonio Saturno en la niña y Júpiter en el niño. Ahora bien, este es un problema que corresponde al clima, ¿sí? Pero si nosotros analizamos en profundidad los arquetipos que definen Neptuno y Plutón, vamos a encontrar que estos arquetipos son, por un lado, el de Neptuno, como ya estaba mencionándolo, tiene relación con el mar. Neptuno en la antigüedad era considerado el dios de los océanos, el planeta que es el regente de los mares, de los vientos, y arquetípicamente representa lo que no se puede ver, lo que es caótico, lo que es invisible y lo que es irreal, ¿sí? Y esto es porque Neptuno, al tener una órbita perfectamente circular, como lo hacen los planetas que están más adentro de Neptuno, es decir, Saturno, Urano, Júpiter. Esto nos está mencionando o nos está sugiriendo en este caso concreto que Neptuno parece ser un planeta muy especial en cuanto al clima de la Tierra, ¿sí? Y es porque dentro de su analogía, Neptuno parece que sí tiene como cierto paradigma en cuanto a su forma y a su contextura, ¿no? Ese azul producto de ese metano, que es un poco más caliente que el de Urano, nos muestra que es un planeta que es muy dado a generar vientos muy intensos y a ser caótico y a ser misterioso en su interior. Es un planeta que es muy difícil de entender en cuanto a su estructura, precisamente porque como dios del océano, de los mares, y al estar tan lejos y al tener una órbita que es casi perfectamente circular, nos da testimonio de que es un planeta que no está dentro de los límites de lo real, ¿sí? En su definición arquetípica, que esta es mucho más esencial, y que no es propiamente la de un planeta con características interiores como las de Júpiter o Saturno, que sí guardan una relación exclusiva con el paradigma en cuanto a Saturno como definición de lo lógico y lo real. Mientras que por otra parte con Plutón, lo que nosotros vemos con este planeta tan pequeño es que Plutón
es especial porque es un planeta eminentemente y plenamente telúrico, ¿sí? Es como la Luna, es más, tienen casi el mismo tamaño. Y Plutón en particular es especial porque al tener una resonancia completa y perfecta con Neptuno, esto nos da prueba de que este planeta en particular sí podría llegar a tener una dignidad esencial, y en contrapeso de lo que haga Plutón le dejaría el resto a Neptuno para que ejecutara sus hechos. Plutón tiene una definición arquetípica totalmente antagónica a la de Neptuno, como lo venía mencionando, y es precisamente porque es un planeta que en este momento no tenemos los telescopios para verlo plenamente, pero es sencillo en su naturaleza, precisamente porque es telúrico. Y al ser telúrico y al estar tan frío, ya Plutón nos va a definir jerarquía. Y al definir jerarquía nos está dando luces de que es un planeta estructural en cuanto al orden de lo que es una jerarquía piramidal, es decir, que existan personas que ganan menos salario y otras que ganan más salario y otras, y así hasta llegar a la cúspide de la jerarquía, porque él es todo lo contrario al caos y le da organización, orden o lógica a los componentes que concentran el poder, ¿sí? Entonces Plutón en sí lo que está definiendo es el poder que se manifiesta en los seres que son capaces de controlarlo o que tienen los suficientes recursos para controlar esa esencia que es el poder, ¿sí? Y como pueden ver, al ser telúrico, pues no guarda relación con la temperatura del océano o con los mares o con los vientos. Sin embargo, como Plutón es un planeta que no es perfectamente circular, sí podría llegar a tener implicaciones sobre movimientos telúricos, como lo expresa la Luna, ¿sí? Por ejemplo, la Luna, que es nuestro astro más interior, más inmediato, más cercano, como se ha demostrado, tiene una relación importante sobre el desarrollo de terremotos y violentos sismos en el planeta, lo mismo que Marte. Y Plutón, al ser complementario en las dignidades esenciales de Marte, muestra los mismos hechos que tiene Marte en cuanto a los volcanes y los terremotos. Y esto ocurre gracias a la resonancia que tiene Urano, tanto con Neptuno como con Plutón. Recordemos que Urano es una antena de pivotaje y al ser la antena comunica todos los hechos que están manifestando tanto Neptuno como Plutón y se los está entregando a Saturno y a Júpiter, quienes tienen un diálogo que ya había quedado plenamente establecido y que generaba esa ecuación en la cual se definían el concepto de las triplicidades. Entonces, la cuestión que nos involucra de fondo acá es poder entender si Neptuno y Plutón son capaces de definir una dignidad esencial. ¿Por qué digo esto? Porque dado que Saturno y Júpiter y Urano son planetas que son casi perfectamente circulares, como lo vemos acá, ellos sí podrían aproximarse a una función senoidal y podríamos asumir que ellos son perfectamente circulares, pero el problema con Plutón, a pesar de que con Neptuno tienen una resonancia perfecta, es que Plutón es muy excéntrico. Y esa excentricidad es un problema porque entonces ¿cómo hacemos para poder
generar una dignidad esencial propia de Plutón, que respete el concepto de las triplicidades de Júpiter y Saturno y podamos involucrar a Plutón en una función senoidal. Yo, como escéptico, de entrada digo que eso es imposible. Sin embargo, vamos a ver que esto sí es posible, pero primero yo creo que es mejor explicar de qué es que se tratan las resonancias entre Neptuno y Plutón. Pero para eso creo que miremos un momentico la inclinación. Esto es correcto acá. Entonces, como ustedes pueden ver, la resonancia de Neptuno y Plutón es una resonancia perfecta, porque siempre van a formar conjunción estos dos planetas, Neptuno y Plutón, en el mismo punto. ¿Y por qué pasa eso? Porque tienen una resonancia completa, y esa resonancia es que por cada dos vueltas que da Plutón, Neptuno da 3 vueltas. De nuevo, por cada 3 vueltas que da Neptuno, Plutón da 2 vueltas. Y siempre van a formar conjunción en estos dos signos zodiacales. Lo vamos a mirar. Aquí Neptuno da su primera vuelta. Aquí Neptuno da su segunda vuelta. Y finalmente Neptuno da su tercera vuelta y conecta con Plutón en el mismo punto. Y es una resonancia que tarda 493 años en darse. 493 años. Lo podemos volver a hacer para que lo vean. Ahí viene la primera vuelta de Plutón. Y finalmente la segunda vuelta de Plutón. Podemos ver que pasaron exactamente 493,6 años. Esta resonancia es interesantísima porque nos está diciendo que pasen los años que pasen, podemos remontarnos hacia el pasado, podemos ver que siempre se conectan en el mismo punto, ¿sí? Y esto es clave. Y es clave por lo siguiente, y es que si ustedes analizan un poquito más en detalle cómo se comporta la órbita de Plutón, si le damos un poquito más de tamaño a la órbita, un poquitico más de tamaño para que lo veamos. Eso yo creo que eso por ahí. Si nosotros analizamos este problemita, lo que nosotros vemos es que Neptuno y Plutón forman conjunción en un momento en el que Plutón está más alejado del Sol, ¿sí? Lo podemos ver acá, ¿sí? Y esto es interesante porque esto nos está diciendo de que Plutón, cuando está viajando más despacio, lo que hace Neptuno en este caso de acá es tratar de impedir que Plutón salga disparado del sistema solar, es decir, que Plutón se escape de las manos del Sol, y Neptuno en esa resonancia lo que hace es que es capaz de mantenerlo fijo dentro del sistema solar, ¿sí? Pero esto nos está diciendo inevitablemente que es al estar Plutón en el momento más alejado del sistema solar, que como lo definimos en el problema de los perihelios y los afelios, tiene su máxima debilidad, está totalmente debilitado. Eso significa que Neptuno tendría la suficiente fortaleza para controlarlo e impedir que se escape de la órbita del mismo.
Y cuando Plutón está casi en el mismo trayecto que Neptuno, es decir, que está viajando casi a la misma velocidad que Neptuno, lo vemos acá, que es cuando adquiere velocidad. Eso significa que Plutón optimiza su fuerza y comienza a generar un aspecto armónico con Neptuno, ¿sí? Cuando ya pierde la velocidad, se vuelve caótico el problema y forman aspectos inarmónicos, como se puede ver acá. Entonces Plutón vuelve a recuperar velocidad, es decir, se vuelve a acercar al Sol y vuelve a formar una resonancia, es decir, un aspecto que se mantiene estable durante el tiempo. En este caso forman trígono, ¿sí? Plutón vuelve a perder velocidad, Neptuno lo controla, luego vuelve a adquirir velocidad, como lo vemos acá, y forma un aspecto estable con Neptuno, ¿sí? Por eso es que la resonancia es perfecta, ¿sí? Porque este movimiento siempre se cumple, ¿sí? Es decir, que Neptuno y Plutón estén en una resonancia en la cual es imposible que Plutón salga del sistema solar porque Neptuno lo controla. Y esa resonancia es la que permite, una vez Urano sea capaz de controlarlos, o entender que lo que están haciendo ambos para entregarle esta información a Júpiter y al Sol, ya nos podría dar testimonio de que sí es posible definir unos arquetipos para Neptuno y unos arquetipos para Plutón y las dignidades esenciales que estos cumplen. Entonces, para el caso de Neptuno no habría ningún problema porque Neptuno es planeta y tiene casi el mismo tamaño que Urano, y en este caso pues no tendríamos ningún problema. Pero Plutón es un problema porque es extremadamente pequeño, ¿sí? Es incluso más pequeño que la Luna. Entonces ahí la pregunta es ¿cómo podríamos resolver este problema? Y la respuesta es muchísimo más sencilla de lo que cualquiera se podría imaginar. Y para eso imaginémonos por un momento una lupa. Y la lupa se comporta de la siguiente forma. Dejemos así. Y más bien lo voy a explicar con SolarFire. Supongamos que la Tierra es una hoja de papel y la luz del Sol está mandando sus rayos puntualmente, ¿sí? Y sería algo así como un espejo que incrementaría o disminuiría la cantidad de rayos que se prosiguieran de alguna parte. Ahora supongamos que Plutón, como nosotros podemos ver, lo vamos a poner en movimiento durante días. Si ustedes analizan, Neptuno y Plutón al pasar los días casi no se mueven del punto en el que se encuentran. Entonces, si ustedes mandan unos rayos desde Plutón o desde Neptuno hacia la Tierra, como el rayo no se está moviendo, es capaz de quemar la hoja. Pero si comparamos, por ejemplo, con un planeta que está más adentro, su movimiento va a ser mucho más difuso y va a tardar la hoja en quemarse. Sí, es precisamente por eso que Plutón sí puede responder estando tan lejos, porque está casi a 4.500 millones de kilómetros. Es capaz de responder por una dignidad esencial porque su movimiento es tan lento y al ser tan pequeño
precisamente su movimiento tan lento como que imprimiría sus rayos o sus destellos que se reflejan desde el Sol de una manera continua. Y esto, al ser de nuevo un planeta telúrico, pues tendría implicaciones sobre los volcanes y sobre los terremotos, y esto ya en consideración con los testimonios que genere Urano, que es la antena que está recibiendo la información de Plutón y de Neptuno. Entonces, dadas estas características, Urano puede entender a Plutón como un planeta que puede ser igual de grande a Neptuno en cuanto a su esencia, no en su tamaño, sino en su esencia, porque sí es capaz de definir o de marcar unos hechos puntuales al enviar la radiación propia del planeta hacia el centro del sistema solar. ¿Sí? Y lo mismo pasa con Neptuno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que como nosotros vemos, Plutón es muy excéntrico, y eso nos está dando sugerencia de que Plutón es un planeta que en su movimiento es mucho más agresivo, mucho más directo, mucho más puntual, es mucho más jerárquico que Neptuno, porque su movimiento como que lo hace notar en cuanto a su dignidad, mientras que Neptuno, al ser perfectamente circular o casi perfectamente circular, él no daría ningún testimonio de algún tipo de jerarquía, orden o control, sino todo lo contrario, que es algo así como el representante óptimo de la anarquía, o de algo que no tiene límites o no tiene control, o que está dentro del mundo de la imaginación o no tiene alguna característica real. Entonces, primero vamos a mirar las dignidades esenciales de los dos planetas. ¿Qué hipótesis es la que yo tengo para definir sus dignidades? Y ya lo que vamos a hacer es remontarnos a la historia y mirar si los arquetipos correspondientes de Plutón como jerarquía, poder, sí guardan alguna relación con eventos históricos trascendentales en la humanidad. Entonces, yo quiero proponer el siguiente problema para definir las dignidades esenciales de Neptuno y de Plutón. Entonces, como ustedes pueden ver en esta gráfica, Júpiter presenta una resonancia de 5:2 con Saturno y nos da testimonio de ser señor de las triplicidades del agua y del fuego, y esto es precisamente porque al ser casi perfectamente circular sí podría dar garantía de cómo se manifestaría esto en la función senoidal, ¿sí? Sin embargo, el problema es que como Plutón es muy excéntrico, él es el que está definiendo las dignidades esenciales de Neptuno, porque Neptuno podría también, como lo definimos si no existiera Plutón, existir como un factor de pivotaje neutro, y al ser perfectamente circular, sin Plutón no existiría forma de que Neptuno tuviera dignidad esencial en alguna parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Plutón transita por Escorpio, por Libra, por Virgo, por Sagitario, por Capricornio, es decir, cuando adquiere mayor velocidad en el sistema solar, si nosotros comparáramos la dignidad esencial de Plutón con la de Júpiter, lo que nos estaría mostrando esto es que se está desviando,
si se está desviando de esa esencia, de esas triplicidades. Y después de hacer la reflexión con lo que habíamos encontrado con el perihelio de Plutón que se encuentra en Escorpio, eso nos está diciendo que Plutón prácticamente adquiere y pierde dignidad en Escorpio, ¿sí? Pero debido a ese movimiento tan rápido que tiene cuando se encuentra en este signo, y no es capaz de respetar toda la triplicidad que sí respeta Júpiter, es decir, que Júpiter en un primer momento de acumulación se encuentra en Escorpio y en un segundo momento en Sagitario. Dado que Plutón se está moviendo tan rápido, esto tiene que perderse demasiado rápido, es decir, la acumulación tiene que ser óptima o completa en Escorpio y tiene que perder dignidad en Sagitario, tiene que recuperarla en Capricornio, tiene que caerse en Acuario, y en Acuario como comienza a perder velocidad y a comportarse como un planeta dominado por Neptuno, como lo habíamos visto en las resonancias, entonces pierde dignidad en Acuario y en Piscis, recupera su dignidad en Aries, la comienza a perder en Tauro, la pierde completamente en Géminis y en Cáncer. Sí, es precisamente por eso, porque es un planeta que ya al moverse tan despacio se está desviando de nuevo de la función que es la que corresponde a Júpiter, y luego comienza a recuperar fortaleza en Leo y en Virgo. Y esto es interesante porque en Leo y en Virgo, de acuerdo con los cálculos que he realizado, sí parece ser casi o tener casi la misma forma que la de Júpiter, y esto nos estaría dando cierto testimonio de que en Leo y en Virgo pues, parecería que sí se da este problema, y en Acuario lo contrario. Entonces aquí es donde viene lo controvertido del asunto, porque aquí la pregunta es: ¿y entonces cómo hacemos para relacionar arquetípicamente la naturaleza de estos dos signos o estos signos zodiacales? Es decir, ¿cómo podemos demostrar que, de acuerdo con los cálculos que he realizado para llegar a esta función, que yo creo que esto es Kepler, nos daría razón de que Plutón es señor de Leo y de Virgo, tiene su mínimo en Libra, señor de Escorpio, no tiene dignidad en Sagitario, es lo máximo en Capricornio, y se cae o se debilita totalmente en Acuario y en Piscis, bien, es señor de Aries junto con Marte? ¿Cómo podríamos llegar a esa respuesta arquetípica? Entonces, para el caso de Aries no hay ningún problema, porque Aries es violencia, es un planeta violento, tendría una relación casi que unánime. En Tauro, como sabemos, señorío de Venus, y al ser el afelio de Plutón, ya nos diría de que Tauro es un signo más tranquilo. Géminis, en Géminis ya comenzamos a ver un problema, que ya más adelante les explicaré. En Cáncer no habría ningún problema, porque al ser Neptuno y Júpiter la suma, pues definirían la dignidad esencial de la Luna. Entonces Cáncer sí podría ser perfectamente una caída de Plutón, como lo es Marte, como quedó definido. Pero la pregunta es: en Leo y en Virgo, ¿cómo le hacemos? En Libra no hay problemas, en Escorpio tampoco, en Capricornio tampoco, pero la pregunta es Leo y Virgo. ¿Cómo podríamos llegar a definir que Neptuno se cae en Leo y tiene su exaltación en Acuario? ¿Qué pruebas en la historia podemos desenterrar para llegar a la resolución de este problema? En Virgo no tenemos ningún problema, porque como lo hemos visto en Piscis,
Neptuno es el señor de Piscis, y aquí quedaría demostrado en esta ecuación tan particular que les estoy mostrando. Lo mismo en Libra, lo mismo en Tauro, lo mismo en Cáncer. Y el problema es cómo lo podríamos encontrar en la historia. Entonces, para eso tenemos que mirar si esos arquetipos que muestra Plutón en la historia, es decir, jerarquía, concentración del poder, etcétera, podrían tener correlación en eventos históricos trascendentales, como por ejemplo el nacimiento de imperios, reinos, y qué tanta duración han tenido durante la historia y qué tanta expansión militar o política han tenido durante el devenir de los tiempos, para llegar a demostrar que efectivamente Plutón es señor de Leo, y que en suma Júpiter y Plutón como arquetipos definen el concepto de la dignidad esencial del Sol, que es lo que pasa en Aries y en Leo, como lo podemos ver acá. Y una vez tengamos estas pruebas históricas, ya entraremos a definir unos conceptos que ya son los que corresponden a esta pregunta. Y es que aquí hay una contradicción. Nótese que en Géminis Neptuno tiene lo máximo, pero también en Sagitario. Es decir, en Géminis hay dignidad y en Sagitario también en Neptuno, y esto es una inconsistencia porque no se supone que si, por ejemplo, Escorpio es señorío de Plutón, Tauro, que es lo contrario, debería ser su caída o su detrimento en este caso puntual, o Libra lo máximo de Neptuno y Aries lo mínimo de Neptuno. Aquí se está formando una contradicción en Géminis y en Sagitario, y esta contradicción es fundamental porque esta contradicción nos define, como había quedado establecido en los términos egipcios, que Géminis y Sagitario tienen dignidad nula para el caso de Neptuno y de Plutón. ¿Por qué? La pregunta es precisamente ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué Géminis y Sagitario son dos signos en donde ni Neptuno ni Plutón, y para el caso de la antigüedad que nos corresponde, ni Venus ni Marte tenían dignidad en estos dos signos, que era lo que mencionaban los antiguos? Y es precisamente que al ocurrir esta contradicción de acá, Géminis y Sagitario, nos está definiendo que estos dos signos son signos mutables. Es decir, que dado que se forma esta contradicción, y es precisamente en este signo de acá en Géminis en donde Neptuno y Plutón forman conjunción, hago un paréntesis, la conjunción nos dice sí y no, es bueno y es malo a la vez, ¿sí? Es un aspecto que puede invitar a las dos cosas, ¿sí? Entonces, al ser conjunción siempre en Géminis y oposición de estos dos en Sagitario, nos está dando ciertas luces de que Géminis y Sagitario son signos mutables. Es decir, que esto de acá, dado que es positivo, y esto también nos estaría diciendo que Plutón puede recibir lo de Neptuno y también puede recibir algo de poder en Sagitario, lo que nos llevaría a la conclusión de que ambos planetas quedarían peregrinos en su dignidad esencial o tendrían un poder exactamente igual a cero, tanto en Géminis como en Sagitario. Y los antiguos ya habían definido puntualmente para el caso de los términos que Sagitario y Géminis carecen de exaltación, ¿sí? Es decir, que no hay un planeta que se exalte
en Géminis y en Sagitario. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que ya esto es por definición, se le asignaron exaltaciones a Sagitario y a Géminis con respecto a los nodos lunares. El nodo lunar sur o el nodo sur tiene su exaltación en Géminis, es decir, la cola del dragón, la cola saturnina, es decir, Géminis es señorío de Saturno, lo volvemos a demostrar, mientras que Sagitario, que es señorío de Júpiter, es la exaltación de la cabeza del dragón, el nodo lunar norte, el nodo norte, siendo tanto Neptuno como Plutón peregrinos en Sagitario y en Géminis. Entonces, si nosotros miramos a través de la historia cómo se han comportado estas resonancias, de nuevo tenemos que utilizar un cálculo heliocéntrico con su SVP correspondiente, porque para corregir el movimiento de la precesión terrestre, para entender si efectivamente Géminis y Sagitario son signos mutables. Entonces lo vamos a ver. Nótese, ahí forman oposición exacta en la dupla Géminis-Sagitario, y una vez dada la resonancia podemos ver que forman conjunción en Géminis. Y si lo mantenemos en movimiento durante toda la historia, vamos a ver que la misma situación se repite. Ahí lo podemos demostrar. ¿Por qué? De nuevo, porque es una resonancia perfecta que tienen estos dos planetas. Aquí podemos ver de nuevo, nótese la oposición Géminis-Sagitario y luego la conjunción de los dos en Géminis, demostrando así que no es que ocurra una contradicción en cuanto a Neptuno y Neptuno digno de Géminis y Sagitario, porque lo que estamos encontrando acá es que, dada la resonancia perfecta que tienen estos dos planetas, durante toda la historia siempre van a formar aspectos en conjunción en Géminis, oposición Géminis-Sagitario, garantizándonos así que estos dos planetas tienen una dignidad peregrina o nula en estos dos signos. Podemos ver que se da por lo general en el grado 12, grado 13, grado 14, grado 15, grado 17, lo podemos ver que esto es una garantía que nos está resolviendo una pregunta muy antigua, y es ¿por qué Géminis y Sagitario son signos mutables? Y es precisamente porque dentro de la resonancia Neptuno y Plutón se necesitan, especialmente Plutón, para que no salga del sistema solar, y estos dos signos sirven como un puente o un tensor para que Plutón no salga desviado del sistema solar y salga del camino del Sol. En esa resonancia tan impresionante, tan maravillosa que tienen estos dos planetas, una resonancia perfecta. Aquí podemos ver, esto es el 2064 a.C. y se mantiene. El problema es, se mantiene. Entonces, esto ya nos está dando sugerencia de que de las causas o las razones por las cuales Géminis y Sagitario son signos mutables. Y ya lo que uno podría llegar a dilucidar es que Piscis y Virgo también son signos mutables, porque es en estos dos signos donde o sea, si nosotros miramos por ejemplo el caso de Plutón acá, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este factor, si ustedes analizan, Plutón ya viene perdiendo velocidad en Piscis, ¿sí?
Entonces, al ir perdiendo ya, como al dado que comienza a perder velocidad, si ustedes se dan cuenta, Neptuno siempre le va a formar cuadratura a Plutón en Piscis, en el signo mutable de Géminis y en el signo mutable de Sagitario. ¿Sí? Aquí lo podemos ver para que ustedes lo vean. ¿Sí? Es decir, ya tenemos otra razón por la cual Piscis es un signo dual, mutable, cambiante, etc. Y de manera interesante, lo que nosotros vemos con Virgo es que en Virgo Plutón está adquiriendo velocidad, y es en este signo y en Leo, en estos dos signos, donde Neptuno y Plutón se estabilizan en sus órbitas, estabilizan su dignidad esencial. Nótese, ¿sí? Ahí lo podemos ver, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que Piscis es un signo dual, mutable, ¿sí? Donde Neptuno tiene la máxima fuerza y Plutón va en su detrimento, está totalmente debilitado. Que Géminis y Sagitario son tensores y que permiten la conjunción de estos dos planetas, en la cual Plutón permite ser entomado por Neptuno y puedan compartir una dignidad peregrina o nula, ¿sí? Una vez Plutón pierde toda su velocidad en Tauro. Y lo mismo ocurre con Sagitario, ¿sí? Es decir, cuando Plutón llega a Géminis y Neptuno llega a Sagitario, que es este caso de acá, ¿sí? De nuevo, cuando Plutón está viajando por el signo de Géminis, ¿sí? No Neptuno, sino Plutón, cuando Plutón está viajando por el signo de Géminis, Neptuno actúa como tensor para que no se aleje cuando transita por Sagitario o por Géminis, dándole de nuevo razón a este problema. Mientras que, como ustedes pueden ver acá, aquí, si ustedes ven, cuando Plutón ingresa al signo de Leo, ¿sí? Adquiere velocidad y logra estabilizarse en un aspecto armónico y duradero con Neptuno, ¿sí? Y esta relación se cumple hasta que Plutón, llega al signo de Acuario. Nótese, cuando Plutón ya comienza a salir de Acuario, comienza a perder velocidad y esta relación armónica se destruye, ¿sí? Y se vuelve caótica. Mientras que de nuevo Plutón llega a Leo y a Virgo, se estabiliza y forman un aspecto de estas características, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí en este caso, nótese que la cuestión dura hasta cuando Plutón llega a Acuario y se desconectan, ¿sí? Es decir, esto nos está diciendo que en Leo y en Acuario se podría llegar a argumentar que Plutón y Neptuno van a la misma velocidad o casi a la misma velocidad, ¿sí? Es decir, esto nos estaría dando ciertas luces de que Leo y Acuario son signos fijos, ¿sí? Son signos fijos porque cumplen con las siguientes características. En Leo y en Acuario, Neptuno y Plutón tienen casi la misma velocidad, y en Tauro Plutón pierde toda su velocidad y en Escorpio adquiere la máxima potencia, su máxima fuerza esencial, lo que nos da testimonio de que, de nuevo, estos cuatro signos, Leo, Escorpio, Acuario y Tauro, son signos fijos. Y ya para terminar con el problema, pues los signos cardinales, que son Capricornio, Acuario,
Cáncer y Libra son signos que son los signos en donde se da donde están los equinoccios terrestres, los signos rápidos, fuertes, con energía al tope, porque son los cruces de los ejes de los equinoccios terrestres, los signos cardinales. Entonces ya eso nos está dando testimonio durante la historia de la razón o la causa de signos mutables, signos fijos y signos cardinales. Pero hay otra cosa más que podríamos definir, y esta tiene que ver con que, como ustedes pueden ver, Plutón durante su tránsito por Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario y Capricornio, como podemos ver, tiene casi una velocidad igual a la de Neptuno, incluso más rápido en Escorpio, donde está más cerca del Sol que el mismo Neptuno, mientras que desde Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, en estos 6 signos, Plutón en particular se está moviendo muy despacio. Entonces esto ya nos está dando una cierta argumentación de que parece ser que cuando Plutón viaja por estos 6 signos, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y Acuario, son signos donde Neptuno parece controlar a Plutón, es decir, son signos donde Neptuno está más favorecido o está mucho más cómodo en cuanto a su fortaleza esencial, mientras que lo que pasa en Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, en estos 6 signos, Plutón es el que parece estar controlando a Neptuno en cuanto a eso que les estoy mencionando, que es la jerarquía, el control y el poder, siempre y cuando Plutón tenga dignidad esencial, y lo vemos. Es decir, que esto ya se nos estaría dando prueba astronómica que efectivamente Plutón sí es señor de Leo, Virgo, Escorpio y Capricornio, precisamente porque es donde Plutón se siente más cómodo, viajando más rápido y ganando armonía con Neptuno, y lo contrario cuando está de Acuario hasta Cáncer, que si lo analizamos estaría perdiendo su dignidad en Acuario, Piscis, en Tauro y en Cáncer, ¿sí? Siendo mutables Géminis y Sagitario, y que por el problema de la desviación tan notable que tiene Plutón, le entregaría de nuevo la dignidad esencial en Aries y la perdería completamente en Libra como signo cardinal. ¿Sí? ¿Qué es esto? Entonces ahora la pregunta crucial es ¿cómo le hacemos para llegar a la respuesta de este tema? Y yo creo que para eso podríamos remontarnos a la creación o la construcción de los reinos más antiguos de la historia y que mayor duración han tenido. Y yo creo que lo mejor es partir con el caso de Israel y el rey David, que es cuando se forma el reino de Israel durante los años del rey Saúl. ¿Y qué es lo que encontramos? Esto ya tenemos que hacer la conversión correspondiente. Recordemos que esto es para darnos prueba de nuevo de las dignidades esenciales de los planetas, pero no de su comportamiento cuando ya entra la Tierra en el juego como sistema geocéntrico. Entonces, al hacer la conversión correspondiente del problema, ya para mirar puntualmente cómo es que pasan las cosas en la historia, mirándolo desde el tema geocéntrico puntualmente, involucrando a la Tierra, estos movimientos van a cambiar, ¿sí? Pero lo que nos interesa es mirar si esta dignidad esencial ya vista desde la Tierra se cumple
durante la historia. Entonces yo creo que lo mejor es partir desde el 1000 antes de Cristo. Entonces aquí ya nos podemos hacer un atajito con el Solar Fire. Miremos por acá desde el 1000 más o menos, desde el 1000, y le ponemos acá desde el 1000 BC. Correcto, listo. ¿Y qué encontramos? Que el rey David, que es el rey que logra unir las tribus de Israel y fundar el reino de Israel, lo que encontramos durante estos años del 1000 antes de Cristo es que Plutón se encuentra iniciando la armonía con Neptuno desde el signo de Leo. ¿Sí? Lo que nos está dando cierto testimonio de que Plutón, como estructura jerárquica de organización, de poder, está generando ciertos reinos fuertes durante la historia. Nótese la fortaleza. Ahí estaría Plutón en Leo. Pero sigamos con los ejemplos. Y hay otro, y este es bien interesante, y es el de el legendario nacimiento de la República Romana. Si nosotros miramos los libros de historia, lo vamos a mirar para que encontremos la fecha exacta, que no me la sé, cuando nace la República Romana. Entonces, la República Romana, fundación en el 509 a.C., ¿qué pasa en el 509 a.C.? Que encontramos a Plutón en su fortaleza en Leo. Nótese. ¿Y cuál es la clave acá? Que la República Romana ha sido uno de las entidades políticas que mayor expansión militar y política ha tenido durante la historia, solamente comparable con lo que ocurrió con Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque tuvo un inicio en su fundación donde se le ve que esa estructura del poder jerárquica, es decir, los senadores, presidentes, reyes, etcétera, tienen un poder muy elevado sobre el pueblo y que es capaz de controlarse la estructura y mantenerse organizada durante gran parte de la historia. Y de nuevo, como Leo es un signo de expansión óptimo de Júpiter, al estar la jerarquía totalmente organizada en su máxima fuerza, que es Plutón precisamente en este signo, nos da garantía de que la República Romana tendría una gran expansión militar y política durante la historia. Sin embargo, lo que nosotros vamos a seguir viendo en este caso de acá es que efectivamente el problema se cumple, y hay momentos en la historia de la República Romana que nos pueden dar luces de precisamente esto, y es que Plutón tiene la República Romana tiene su mayor desarrollo en cuanto a su expansión militar cuando vence a Cartago, y eso ocurre cuando Plutón se encuentra en Escorpio y se encuentra en Capricornio, que es durante estos años en las guerras púnicas en las que Roma se toma el control del Mediterráneo totalmente en el 190 a.C. Nótese Plutón en su máximo desarrollo, su máxima fuerza, controlando totalmente los designios de Neptuno. Y luego se suscitan una serie de crisis, y esto es importante mencionarlo, unas crisis que ya se comienzan a hacer casi que manifiestas cuando Plutón transita por Tauro y por Géminis. Sí, en particular cuando transita por Tauro estamos viendo en el 80 a.C. con esos dictadores como Sila y etcétera, que conllevan a una situación que se vuelve totalmente inestable con Julio César y que nos lleva a la creación de
del Imperio Romano en el 27 a.C., que es más o menos por acá. Nótese Plutón en Cáncer. Y esto es clave. Aquí Plutón está en términos mortuorios de Saturno, está totalmente debilitado, todo lo contrario a su dignidad, que es Capricornio, dupla Plutón-Marte. ¿Y cuál es lo que vamos a encontrar? Que es un imperio caótico, desorganizado, que no logra expandirse más allá de lo que ya había ganado con la República Romana, unos emperadores incompetentes, incapaces, más dados a la transformación religiosa o a controlar el poder mediante la religión, etcétera, donde la era de Piscis se hace manifiesta y patente. Nótese Plutón, cómo inicia el Imperio Romano con Plutón totalmente debilitado, sin posibilidad alguna de que exista una jerarquía o un control o algo que le dé una autoridad plena y determinante al poder durante el devenir de los tiempos. Aquí se puede ver que Plutón está debilitado, y creo que eso fue un error de cálculo de Julio César y de Agustiniano y de sus amigos, y lo hubieran podido hacer unos años después, pero la historia es sabia en sus designios y las cosas tienen que pasar por algo. Y aquí se nota el nacimiento del Imperio Romano cuando Plutón está totalmente debilitado. Y no solamente eso, sino que encontramos en el inicio del Imperio Romano que Saturno también está totalmente debilitado conjunto a Plutón, en un escenario muy desfavorable para las jerarquías y las estructuras que controlan el poder representadas por Plutón. Y la situación parece ser manifiesta durante la historia. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, el Imperio Romano durante estos años, vamos a encontrar que durante estos tiempos en los que Plutón se encuentra en Aries es cuando gobiernan unos emperadores magistrales, ¿sí? Y en particular cuando Plutón le forma buen aspecto a Plutón armónico desde Tauro, en particular desde el final de Tauro, acá, y es cuando gobierna Marco Aurelio y estos emperadores que le dieron una gloria y una magnificencia muy grande al Imperio Romano. Sin embargo, pues nótese que Plutón aquí está, aquí por ejemplo Plutón no estaría debilitado porque estaría en recepción mutua con Neptuno, ¿sí? O sea, si Plutón tiene -5 con la recepción mutua con Neptuno tendría 0, y al estar en armonía con Plutón pues sería una buena época, ¿sí? Que es como lo que se ve acá, ¿sí? Sin embargo, nótese que dado que Plutón presenta debilidad, en particular aquí en Cáncer, es cuando comienzan a gobernar todos estos tiranos como Calígula y toda esta gente que lo que hace es destrozar el poder del imperio y llevarlo a una crisis manifiesta, en la cual en particular cuando Plutón transita por Libra se dan una serie de fenómenos muy delicados y muy complejos. Y esto ya me ha llevado a la conclusión de que cuando Plutón le forma mal aspecto a los Plutones radicales de imperios o gobiernos y de países, se dan crisis muy intensas, y cuando se forman aspectos armónicos pues se dan grandes expansiones económicas, militares y políticas, que es precisamente lo que está viviendo Colombia con Plutón en Capricornio. Recordemos, Plutón de Colombia se encuentra en Piscis, ya más adelante lo miraremos. Y Plutón y el Imperio Romano recupera su cierta luz y cierta gloria cuando Plutón ingresa a Escorpio y a Capricornio, que son los tiempos de los gobiernos de Diocleciano y estos emperadores que ya le dan una organización mucho más fuerte al tema religioso.
Y nótese, cuando Plutón llega a Acuario, que es en estos tiempos en los que gobierna Constantino, yo aquí le doy prueba de que este signo Acuario, al ser señorío de Neptuno, recordemos que es religión, representa lo irreal, lo místico. Plutón es controlado por Neptuno en esta situación. Nótese el trígono, Neptuno totalmente fortalecido en Libra, es decir, Neptuno está controlando a Plutón en esta resonancia que vemos acá. Por lo tanto, Plutón está definiendo características de un poder jerárquico que está en función o que revoluciona en función de características religiosas, místicas, etc. ¿Qué es esto? O libertarias. Entonces, en este caso, la jerarquía se totea, se rompe, se cae, se parte en mil pedazos, porque la jerarquía se transforma, se construye en características místicas, religiosas, o donde el poder no se construye en pocas manos, ¿sí? Sino en manos amplias que están determinadas por influencias en lo religioso y en lo místico, lo que nos estaría probando que Plutón se está cayendo en Acuario y continúa su caída hasta que llega a su detrimento en Piscis, y es durante estos tiempos en donde el Imperio Romano comienza a sufrir de ciertos problemas. En particular, nótese el 390, y esto es clave. Aquí es cuando, nótese, Plutón ingresando a Tauro, sin posibilidad de recepción mutua con Neptuno, cuando, recordemos, el Imperio Romano se divide en dos partes y a nivel religioso la gente está matándose con todo el mundo. Los emperadores, al haber esta transformación religiosa tan importante del Imperio Romano, el poder jerárquico se parte, se rompe, precisamente porque hay un conflicto de intereses religiosos, hasta que, al no haber control de las estructuras y al estar el poder jerárquicamente totalmente debilitado, al no haber una jerarquía, un control, una fuerza, pues nótese en particular lo que pasa con Alarico en el 411, nótese Plutón en la mínima potencia conjunto a Neptuno en Tauro. Es decir, Neptuno controla totalmente a Plutón. Es decir, la jerarquía es totalmente nula y por lo tanto el caos es el que controla la estructura imperial de Roma. Aquí lo estamos demostrando de nuevo. Plutón es señor de Leo y de Escorpio y de Capricornio, que son signos jerárquicos de organización y que impiden totalmente el caos político, que es todo lo contrario que lo que ocurre cuando Plutón está debilitado y es controlado por Neptuno, particular en Tauro. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que si nosotros somos rigurosos con la historia, nótese los peores momentos del Imperio Romano cuando se encuentra en estos años de acá. Entonces, cualquiera podría pensar que el fin del Imperio Romano en el 476, que es cuando Rómulo Augusto depone el poder y se desaparece la República, el Imperio Romano como estructura política en Occidente, nosotros podríamos pensar de que hay, ¿cómo así el poder, cómo se va a totear de esa forma? Pero es que la clave acá es que aquí es cuando la Iglesia se toma el control definitivo de las estructuras papales, en las estructuras que quedaron del Imperio Romano, y así como se muere el Imperio Romano en esta transformación de acá, es durante estos años en los que inician
los reinos como los francos, y etcétera. Y en particular, ya si miramos un poquito más adentro de la historia, podríamos ver, por ejemplo, algunas crisis políticas importantes que han ocurrido en algunos reinos, en algunos gobiernos, cuando Plutón se debilita en Acuario y en Piscis y es controlado por las fuerzas caóticas de la naturaleza, del mar, del viento, etc. Por ejemplo, acá podemos ver que Plutón está totalmente debilitado en Piscis, cuadratura Neptuno desde Sagitario. Y si ustedes analizan esta época, el 830 es cuando inicia el declive de los gobiernos de los mayas, que se había visto que ocurrió una tragedia climática espantosa que acabó con ese gran desarrollo cultural que tuvieron los mayas. Notes esta cuadratura. Y el fenómeno parece ser recurrente, y lo es durante la crisis del siglo XIV, que es, yo creo que es como la madre de las crisis. Nótese lo que pasa cuando Plutón se comienza a debilitar en Acuario y en Piscis. Nótese la crisis del siglo XIV, cómo es que comienza. Sí, comienza la gran hambruna después de la mega conjunción de Neptuno y de todos acá. Y nótese cómo se manifiesta ese caos cuando Plutón llega a Piscis y está totalmente debilitado. ¿Sí? Y finalmente, esto es clave. Neptuno representa el caos, representa el miedo, y tiene relación, y esto ya es por Javier Reynoso, tiene una correlación importante con las enfermedades infecciosas o venéreas. Entonces nótese, Neptuno totalmente fortalecido en Acuario, como es capaz de expandir todo tipo de enfermedades. Nótese en este momento en el que incluso los emperadores, los reyes se mueren debido a las enfermedades y las hambrunas. Y es un problema que no llega a su fin prácticamente hasta el momento en el que Plutón inicia su fortaleza desde Leo hasta Capricornio. ¿Sí? Notes, esto ya en 1450. Entonces aquí podemos ver que es acá cuando inicia el Renacimiento y se descubre América. Y en particular en 1492 es cuando España inicia su gobierno como imperio, y nótese su fortaleza absoluta en Escorpio, Plutón en Escorpio. Entonces aquí ya hay una jerarquía religiosa, política en su máxima expresión, en la que España pues logra conquistar el mundo desde el mar. Nótese Plutón en Escorpio, que representa el mar, el agua, los viajes oceánicos. Nótese Plutón en jerarquía, dándole por supuesto garantía a que España pues iniciaría su camino en esa época gloriosa. Y nótese en particular las conquistas de los españoles 1520, etcétera. Plutón en Capricornio, sometiendo a las poblaciones indígenas. Y podemos ver que cuando Plutón se encuentra en particular en Tauro, este siglo, que es el siglo XVII, es un siglo de muchísimas enfermedades. Nótese que la jerarquía está casi en ruptura, en desunión, en crisis. Las enfermedades, el caos dominan a la población, a las poblaciones. De nuevo la situación se vuelve a recuperar en el siglo de las luces. Nótese el siglo XVIII, cuando Plutón está de nuevo casi a la misma velocidad de Neptuno, en armonía, garantizando este tipo de fenómenos. Entonces
Este es el siglo de las luces y es el siglo donde inicia el absolutismo. Recordemos el absolutismo, donde la jerarquía de los reyes es absoluta. Nótese Plutón en Leo y en Virgo. Durante el inicio del siglo de las luces, el rey Luis XVI, el rey Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, estos reyes que son casi esenciales en cuanto a esa gran expresión absolutista que tuvo Francia, etc. Nótese Plutón en características absolutas de poder y de control. Entonces esto es la clave. Si nosotros analizamos lo que pasa en 1776, encontramos a Plutón en su máxima potencia en su término en Capricornio. Aquí nace Estados Unidos de América, cuando Plutón está en la máxima fuerza, totalmente fortalecido. Es decir, la jerarquía del poder está en su óptimo. Ya vemos por qué Estados Unidos tiene su máxima fuerza, su máxima dignidad esencial. Es decir, el poder tiene una fuerza y nos da garantía de por qué Estados Unidos es una superpotencia. Sí, tiene todas las características de jerarquía, poder y control, esta vez en Capricornio. Y la cuestión es, ¿qué pasa cuando Plutón llega a Acuario? Y es que cuando Plutón llega a Acuario, pues, se da la Revolución Francesa. Este poder absoluto que nosotros estamos encontrando acá, donde la jerarquía y el orden tienen su máxima fuerza, tienen su máximo éxtasis, su máximo desarrollo, que es precisamente cuando Plutón transita desde Leo hasta Capricornio, cómo se revoluciona y cómo se parte en función del caos político, un caos de nuevo que es representado por Neptuno, porque Neptuno, así como pasó con el Imperio Romano y el control del mismo por la religión y lo místico, aquí ocurre por cuestiones revolucionarias que involucran derechos civiles del pueblo y hay un caos político. Esto nos está dando garantía de nuevo de que Plutón se está cayendo en Acuario, porque las estructuras caóticas lo controlan. Caóticas a nivel político, donde la jerarquía no existe. Y notes en particular cuando Plutón llega a Piscis, en lo mínimo llegamos a 1810, y aquí es cuando se parte totalmente la estructura y la jerarquía política del Imperio Español en América Latina. Lo vemos en 1810, Plutón cuadratura Neptuno desde Sagitario. Notes en particular 1819, que es cuando ya Simón Bolívar libera América y gran cantidad de países. Nótese, hasta no hay posibilidad alguna de que me contradigan este fenómeno. Este es el caos político de España en toda su expresión cuando Plutón llega a su mínimo en Piscis. La jerarquía política absoluta se parte, se totea en mil pedazos, tanto en Géminis tanto en Acuario como en Piscis. Aquí lo estamos demostrando históricamente, este problema. Y no es sino hasta que Plutón llega a Aries en 1824-25, en el que los países de América Latina logran su independencia definitiva y el poder se reorganiza y se reestablece. Es decir, ya los imperios y los reinos y los países, las repúblicas, vuelven a tener una estabilidad con cierta estabilidad que ya, pues como pasaba con las repúblicas, van a tener sus guerras y sus desarrollos como cualquier nación que inicia su camino, pues en el mundo. Entonces, cuando Plutón se debilita en Géminis, pues vemos las crisis económicas, 1873, etcétera,
crisis económica, podemos ver Plutón aquí, la jerarquía del poder se vuelve a romper, económicamente hay problemas, hay muchas guerras durante el siglo XIX en Colombia, en Chile, en Brasil, y esto es clave. Nótese que aquí llegamos al siglo XX y lo que encontramos es un Plutón en unas características muy complejas en el grado 0 de Cáncer. Nótese Plutón en el grado 0 de Cáncer, totalmente debilitado, sin testimonio alguno de Neptuno, totalmente controlado por él mismo, en una situación totalmente caótica, como el poder se totea en la Primera Guerra Mundial. Pierde la jerarquía, se transforma, se convierte. Y ahora si nosotros miramos, nótese Plutón en Cáncer en continuación, la crisis económica, el crack financiero, la ruina económica de muchos países en Europa que hasta ahora estaban saliendo de una guerra espantosa, prácticamente que no se les da ni siquiera espera para luego caer en esta situación tan delicada, que se resuelve casi que ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, porque aquí Plutón hasta ahora está iniciando el problema, sino cuando ya Plutón viene instalado en Leo, en el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Neptuno está en armonía plena con Plutón, es cuando quedan definidas las superpotencias mundiales, tanto Rusia como Estados Unidos, o en este caso la Unión Soviética y Estados Unidos. Nótese cómo una vez se finaliza la guerra el poder queda totalmente organizado de forma jerárquica desde ese momento del tiempo. Aquí lo podemos ver. Aquí se consolidan estructuras jerárquicas en el poder, se consolida Plutón y Neptuno en cuanto a la jerarquía del poder que tienen estas naciones. Entonces esto nos está dando ciertas luces de que, y la situación es manifiesta. Por ejemplo, acá en 1964, aquí es cuando se desarrolla el control mental, ¿no? El poder del rock, de las telecomunicaciones, etc. Y pues aquí se cae el muro de Berlín, ¿no? Aquí el comunismo llega a su fin. Las estructuras jerárquicas del capitalismo llegan a su máxima expresión en 1989, que es cuando ocurren este tipo de transformaciones. Y estamos viendo lo mismo ahora que estamos con Plutón en Capricornio en máxima, como el fascismo se ha apoderado de prácticamente todas las naciones del mundo, donde el comunismo está siendo extinguido, se está extinguiendo casi que precisamente por estar el poder en su cúspide jerárquica, que inevitablemente tiene que partirse en 1000 pedazos cuando Plutón se caiga en Acuario y tenga su mínimo en Piscis, que es la clave de la cuestión. Y la cosa se va a empeorar muchísimo, y esto es algo para que tengan presente cuando Plutón y Neptuno formen cuadratura, en particular cuando Plutón se encuentre en Piscis, aproximadamente en el 2060. Yo creo que esa década va a ser una década muy horrible para la humanidad, porque aquí ya las estructuras jerárquicas totalmente consolidadas que venían del capitalismo durante el inicio del siglo XX, como se totean, en particular en el 2060. Yo creo que del 2050, yo creería que desde el 2060 hasta el 2080, yo creo que esa va a ser como la época más fea que tenga la humanidad. En particular, yo creo que desde el 2050 hasta el 2070, esta parte donde Neptuno controla totalmente a Plutón y en cuadratura. O sea, aquí hay un caos político muy intenso,
muy intenso que puede ser una guerra muy grande o puede ser una revolución social muy intensa, etcétera. Sí, se ha visto que hay una caída de grandes reinos, crisis sistémicas en las poblaciones, es la pérdida total de un estado de bienestar, etcétera. Yo creería que en 2060 aquí a esta característica podrían ocurrir ciertos problemas. Entonces, ya entrando con un poquitico más de rigor en mirar estas dignidades esenciales, que son las que nos corresponden, yo diría que en Acuario, el primer término de Acuario es, como es el término de Urano, aquí tanto Neptuno como Plutón podrían compartir dignidad, es decir, Plutón estaría perdiendo fuercita, pero estaría como peregrino. Neptuno estaría ganando fuerza, estaría ciertamente peregrino, no habrían tantos problemas, pero ya una vez, ya a partir del segundo término que sí le corresponde a Neptuno en Acuario, ya Plutón se caería y perdería totalmente su dignidad y comenzaría a caerse como estructura rígida del poder, llegando a su detrimento totalmente en Piscis, que es dominio total de Neptuno y de Venus, recuperándose cuando llega a su término, cuando encontramos los términos de Plutón en el final de Piscis. Aquí ya Plutón estaría como medio peregrino, ya con dignidad cero, para ya tener toda la fuerza en Aries y perderla en Tauro. Entonces aquí ya nos queda la demostración. En Leo pasaría lo mismo. El primer término, que es el de Júpiter, Neptuno compartiría cierta dignidad con Plutón, quedarían medio peregrinos, pero ya una vez Neptuno o Plutón transiten a partir del segundo término, que es el que corresponde a Neptuno, ya Plutón ganaría toda la fuerza, en particular en el último término y la última fase, que es precisamente lo que vemos con el Estado de Israel. O sea, Israel nace con Plutón en máxima potencia y con Marte y Plutón en máxima potencia en Leo. Es un país que no ha perdido una sola guerra desde 1970 y punta. O sea, es un país que con total seguridad va a ganar la tercera guerra mundial. Tiene a Plutón y a Marte en máxima fuerza, y venimos desde el Estado de Israel, que nace con Plutón en máxima fuerza. Entonces estas dignidades precisamente son producto de la desviación por la excentricidad que tiene Plutón de su órbita, y nos da la definición de cómo se comportan los signos mutables, o con qué relación o qué causa u origen tienen. Los signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario; los signos mutables, que son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis; y los signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Aquí como que en Acuario, en el inicio de Acuario, sí podría estar de acuerdo con Javier Reynoso que Plutón tenga cierta dignidad, pero ya a partir del segundo término ya Neptuno se toma el control caótico de ese signo. Y lo mismo podríamos decir en Tauro. En el primer término ahí habría cierta consideración, pero como en Escorpio esto está pasando prácticamente que Plutón queda anulado en esta parte totalmente. Y en Leo pasa lo mismo que en Acuario. O sea, en Leo hay cierto bachecito acá donde Neptuno todavía seguiría teniendo fuerza, pero ya para el final, desde el segundo término hasta el inicio de Libra, Plutón tendría el control de estos dos signos zodiacales. Entonces yo quiero dejar hasta acá, porque en el siguiente capítulo lo que vamos a determinar son las dignidades esenciales de las luminarias, es decir, de la luna y el sol, y qué implicaciones tienen en cuanto a eso que es la dignidad óptima tanto de
Júpiter como de Marte, o de Plutón en este caso, y que sería un problema que le corresponde al Sol como combinación ideal entre Júpiter y Plutón, y la Luna una combinación ideal entre Júpiter y Neptuno. Y vamos a explicar con un poco más de profundidad el problema de cómo se podría llegar a resolver el problema de las triplicidades para el caso de Neptuno y de Plutón, que como nosotros podemos ver acá parece ser que no tienen triplicidad alguna, o que no respetan triplicidad alguna, o que a la larga tal vez llegarían a ser una especie de triplicidad participativa, que no quedará muy claro al final si es una cosa o la otra. Entonces yo le agradezco a todos los que hayan tenido el tiempo y la paciencia de mirar la totalidad de este video. Entonces nos queda cierta demostración acá lo vemos de que Neptuno y Plutón sí se pueden llegar a tener una dignidad esencial, precisamente por Urano como factor de pivotaje, como cierra la cuestión argumentativa con estos dos planetas. Urano, como en resonancia tanto con Plutón como con Neptuno, es capaz de entenderles ese diálogo, y al ser Plutón un planeta que se mueve muy despacio con Neptuno, sí es capaz de darnos razón de que sí es capaz de generar un testimonio. Y ya quería hacer una cuestión complementaria, la vamos a hacer, y es cómo podríamos llegar a definir el comportamiento definitivo de la variación de la temperatura de los océanos de la Tierra. Entonces, para esto necesitamos a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, estos 4 planetas gigantes gaseosos. Entonces, ¿cuál es la clave? Habíamos definido que Neptuno, en este caso puntual de la temperatura del océano, se comportaría como pivote neutro, porque él es el único en este diálogo con Plutón que tendría testimonio sobre los mares. Entonces también se comportaría como pivote neutro con Urano en el caso de la temperatura del océano. Es decir, al hacer una predicción sobre el clima, nosotros vemos acá que Saturno está iniciando una cuadratura con Neptuno, particular si lo vemos desde estos días de acá en noviembre. Entonces, ¿qué pasa? En agosto habíamos encontrado que Júpiter le estaba formando trígono a Urano, y Saturno estaba totalmente desconectado de Urano y de Neptuno, por lo que hay una alta posibilidad de que se mantenga un aumento progresivo de las temperaturas del océano, y en particular porque Júpiter le está formando cuadratura a Saturno y Júpiter controla a Saturno. ¿Sí? Sin embargo, lo que nosotros encontramos es que Júpiter puntualmente para el mes de noviembre, Júpiter se desconecta de Urano y Saturno le comienza a formar cuadratura a Neptuno. ¿Sí? Entonces, para este caso puntual, la temperatura desciende. No desciende abruptamente, sino que es un niño que pierde fuerza. Un niño que comienza a perder fuerza difusamente, porque Neptuno está muy lejos, pero sí Saturno en esta cuadratura le daría cierto peso a una disminución durante noviembre y diciembre. Sin embargo, Júpiter inicia la retrogradación, le forma trígono a Urano aplicativo, y durante esta cuadratura de Saturno-Neptuno, dado que Júpiter y Urano son la pauta y la clave, el niño se va a volver a manifestar con mucha fuerza, pero dado que Saturno está iniciando su cuadratura con Neptuno,
el niño va a perder fuerza una vez Júpiter alcance el movimiento directo y se desconecte de Urano, ¿sí? Es decir, que aquí va a haber para los inicios de febrero-marzo del 2015, el niño va a seguir, pero va a tener una disminución de su fuerza considerable debido a esta cuadratura de Saturno con Neptuno. Sí, es decir, aquí como Saturno se está desconectando de Neptuno por retrogradación, el niño se va a hacer manifiesto casi hasta mayo, junio del 2015, ¿no? Es decir, va a estar en toda su expresión. Sin embargo, una vez se desconecten y Júpiter le forme oposición a Neptuno y ya Júpiter y Saturno, en este caso Saturno esté controlado por Saturno en signo de Virgo, la temperatura va a comenzar a disminuir y va a quedar se va a volver ambigua, ¿sí? Es decir, va a quedar como en ceros, porque aquí Júpiter y Neptuno están jugando, pero Saturno cuadratura Neptuno también. Es decir, aquí parecería decirse que en el segundo semestre del 2015 el fenómeno del niño podría estar llegando a su fin. Y nótese que esto es clave a partir de la desconexión definitiva que tengan Júpiter y Neptuno. Es decir, una vez Júpiter y Urano queden en inconjunción, que es un aspecto nulo, ¿sí? Esta cuadratura aplicativa entre Saturno y Neptuno va a pesar, y es a partir de finales del 2015, inicios del 2016, con el trígono partil o con el trígono aplicativo de Saturno con Urano y la cuadratura de Saturno con Neptuno va a ser durante el 2016 en el que se va a manifestar el fenómeno de la niña, que está anunciado varias veces en lineamiento epistemológico de la astrología 5, uno de los fenómenos de la niña más horribles de la historia. Nótese Saturno aplicando en cuadratura a Neptuno, trígono Urano. Ahí es casi una garantía total de que en abril del 2016 se dé uno de los peores fenómenos de la niña, a más de los peores que no se ve desde el 2010. En particular, nótese noviembre del 2016, Saturno directo, cuadratura Neptuno, trígono Urano y con Júpiter oposición Urano en armonía Saturno. Esto es una disminución total de la temperatura debido a que Júpiter está en inarmonía con Urano, obedeciendo a una manifestación plena de ese fenómeno de la niña, que va a comenzar a llegar a su fin una vez Saturno ya carezca de testimonio con Neptuno, y nótese Júpiter le forme trígono a Neptuno y ya permita un aumento de la temperatura del océano. ¿Sí? Nótese el final del 2017, aquí encontramos relación ambigua. Nótese Saturno trígono Urano, Júpiter trígono Neptuno, entonces se cancelaría. Por lo tanto, se esperaría que desde el segundo semestre del 2017 la temperatura llegue a cero, y durante el 2018 se manifieste un fenómeno del niño debido a este trígono de Júpiter con Neptuno. Mientras Saturno se mantiene desconectado de Urano, a pesar de que están en sextil, etc., este aspecto va a ser dominante, el de Júpiter con Neptuno en trígono desde Escorpio. Lo que sería 2018, 2019, nótese ya cuando Júpiter en trígono a Urano, cuadratura a Neptuno, Saturno al carecer de testimonios con Urano, 2019 en particular sería un fenómeno del niño. O tendría cierta tendencia a aumentar la temperatura hasta que
ya nótese la cuadratura de Saturno con Urano. 2020 ya sería un nuevo fenómeno de la Niña para el 2020. Entonces esto ya, si optimizamos todos los cálculos, el programa de Javier Reynoso nos podría ayudar, y es para que vean cómo es que se manifiesta esto y le damos una resolución definitiva al problema. No es completamente claro lo que van a ver a continuación. Hay ciertos detalles que le faltan al programa de Zodiac para que pueda manifestar plenamente cómo se dan esta variación de la temperatura del océano de la Tierra, pero podríamos llegar a hacer una excepción en cuanto a su desarrollo en eventos que pueden ser predichos en una asertividad o una correlación superior al 90%. Y esto ya es para darle finalización al tema de la variación de la temperatura del océano de la Tierra. Entonces, ustedes, como pueden ver, yo acá en Linux puedo ubicarme en dos plataformas, y si miramos en particular el programa de Javier Reynoso Zodiac, aquí ya podríamos tener una característica objetiva mucho más fuerte de este tema que nos concierne sobre la variación de la temperatura de los océanos con su magistral ventana de ciclos. Entonces yo por acá ya tenía previamente explicado que Saturno disminuye la temperatura y Júpiter lo que hace es incrementarla. Entonces, si le damos la potencia correspondiente a los fenómenos de la Niña, los aspectos que son la conjunción y la oposición tienen que dar la potencia máxima en cuanto a los hechos que demarcan Saturno y Urano en este evento probabilístico, mientras que ya los aspectos nulos, la sexquicuadratura, semicuadratura, quincucios, etcétera, pues se vea una disminución, un desincremento de la temperatura. Entonces, si nosotros miramos un momentico lo que pasa en particular en los últimos años, en los cuales pues quisiera hacer un análisis, aquí lo que podemos encontrar es que hay una cierta característica que nos está diciendo que en particular podemos ver aquí desde el 2014 hasta el 2021, aquí probamos precisamente eso que yo les estaba mencionando. Si le ponemos unas fechas importantes, yo creo que hasta acá, le damos una característica. Aquí estamos con toda la manifestación del problema con sus fechas. Entonces, si nosotros vemos acá, yo creo que con esto es suficiente, podemos ver que durante el 2014 la intensidad del fenómeno del Niño es manifiesta. Va a tener una recuperación importante, pero la temperatura definitivamente va a comenzar a disminuir a partir de noviembre del 2015 y va a llegar a un momento óptimo de intensidad durante el 2016. En particular, nótese lo que podría pasar durante el mes de abril, durante el mes de mayo, durante el mes de junio del 2016, en donde los monzones pueden llegar a cobrar la vida de muchas personas en países como Bangladesh, India, Pakistán, Corea, China y Colombia. Aquí lo podemos ver, lo que puede llegar el invierno que se puede llegar a desatar entre
entre el mes de marzo y el mes de junio del 2016. Es aquí donde la intensidad del fenómeno de la Niña puede ser el máximo, y con una probabilidad del 100%, estoy totalmente seguro, con una probabilidad del 100%, de que es en esta fecha acá donde puede ocurrir una tragedia bien fuerte por un fenómeno de la Niña. Y el fenómeno va a seguir repercutiendo durante todo el 2016 hasta el primer semestre del 2017. Ya para finalizar el 2017 la temperatura va a volver a quedar en ceros, va a ir aumentando hasta que ya a partir del 2017 hasta el 2019, casi hasta el 2020, aquí se va a mantener un fenómeno del Niño, en particular durante el 2018. Lo podemos ver en el 2019. Entonces ya con esto ya tenemos toda la serie de tiempo con la cual podemos hacer predicciones sobre la variación de la temperatura del océano de la Tierra, y gracias a este programa magistral de Javier Reynoso, con el que ya podemos hacer todo tipo de cálculos e investigaciones con este tema climático. Entonces, no siendo más, yo me despido. Le agradezco de nuevo a todos los usuarios del foro de Zodiac por querer apoyarme en mis investigaciones, y para la segunda parte de lo que ocurre con las resonancias entre Neptuno y Plutón, ya le vamos a meter las dignidades esenciales de la luminaria, tanto el Sol como la Luna, y vamos a profundizar en otros objetos que falta por amarrar en el debate, y son los objetos que son muy pequeños, como Quirón, Sedna, etcétera, hasta dónde pueden llegar a ser definidos como planeta dentro de lo que es astrología, y ya podríamos ir haciendo unos desarrollos en Zodiac históricos en profundidad de cómo se manifiestan enfermedades, pandemias, desarrollos bienestar para la sociedad, o todo lo contrario, que son tragedias poblacionales, retrocesos de los rendimientos marginales de la Tierra, etc. Hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias.